Patrocina La Barca. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo y Gijón. Hola, ¿cómo estáis? Yo estaba deseando ya que llegara el día de hoy para encontrarme con todos vosotros y vosotras y poner a vuestra consideración este personaje asturiano, este magnífico escritor que Asturias le entregó al mundo. En México existe un personaje que se llama Pedro Páramo y nuestro personaje brillante asturiano también lleva ese mismo nombre, Pedro Páramo. Juan Rulfo, el escritor mexicano, había creado ese personaje de Pedro Páramo y ese personaje fue famosísimo en el mundo entero, pero a pesar de su fama y su calidad, lógicamente, no pudo aplastar a este nuestro Pedro Páramo, brillante periodista, lleno de talento y de honestidad. Bueno, pues nos vamos a acercar a su casa, nos vamos a ir hacia Madrid. Y entre tanto, como habitualmente, dos grandes maestros interpretan una pieza hermosa para todos ustedes. Quedan ocupando el escenario lleno de música, Manu León y Walter Suárez. Adelante. Pedro, te vamos a interpretar este tema Pescadores, aquí el maestro Walter Suárez y yo. Esperamos que te guste.
Desde Asturias nos acercamos a Madrid al encuentro de este asturiano brillante que dedica su vida al mundo del periodismo. Pedro Páramo. Gracias, Pedro, por recibirnos en tu casa. Es un honor. Es un honor recibiros a vosotros. Gracias. En esta barca, en este encuentro, en este viaje hacia los sentimientos, para que nos cuentes cosas de tu vida, de tu andadura. Y comenzamos recordando cómo siente Pedro ese mundo rural desde la distancia, desde el tiempo, ese mundo que le dio nacer. Pues lo sientes todos los días. Yo soy muy aldeano y lo digo y lo pregono y me gusta esa palabra y me gusta el mundo de la aldea. El mundo de la aldea quizás sea es un regazo, es lo que arropa a uno siempre, de donde uno extrae también la fuerza. Es ese contacto invisible, imperceptible muchas veces, pero que sabes que hay ahí un hilo que te une sentimentalmente a muchas personas, a las que les debes mucho, porque ha sido la gente que te ha cuidado, que te ha formado, que te ha educado, que te ha enseñado los valores, que luego te han servido para andar por la vida. Y eso está todo reducido dentro de un ámbito geográfico muy pequeño y por tanto muy, como te diría yo, muy tangible y entrañable, asequible, cosa que por ejemplo yo no entiendo a la gente urbana. Me cuesta trabajo pensar que puede haber gente tan desarraigada y tan aislada que sea incapaz de conocer al vecino de la puerta de enfrente o del piso de abajo, que sea incapaz de relacionarse con el señor que vive 2 portales más allá. Yo no entiendo esa forma de vivir. Creo que ahí la ciudad representa una pérdida de humanidad importante. Durante mucho tiempo fuiste corresponsal fuera de España. Como inmigrante, ¿cómo ves las vivencias, las cosas que están ocurriendo ahora en Argentina? Pues mira, con mucha pena, porque bueno, un corresponsal de un medio informativo es siempre un emigrante de lujo. Es decir, en cualquier caso, como yo digo, tienes el billete de vuelta pagado. Y tu vida, y tus ingresos, y tu contacto con la realidad está también en el sitio que dejas. Es decir, está, en este caso, cuando yo era corresponsal de un medio, era Cambio 16, una revista de Madrid, yo tenía de alguna forma mis ingresos en Madrid. Por tanto, podía observar con mucha tranquilidad y mucha naturalidad lo que ocurría en México, que a mí me tocó vivir una etapa muy convulsa también en México desde el punto de vista económico. Ocurría algo parecido al corralito que está ocurriendo en Argentina, ocurrió también en México en aquella época. El gobierno, por sorpresa, convirtió los dólares a mexdólares, que fue un invento que se hicieron para dejar a la gente sin ahorros. Y a mí me alcanzó también vivir aquella crisis y cómo la vivieron los mexicanos, que se vieron empobrecidos pues también en torno a un 40% de la noche a la mañana. Entonces, para mí, yo en el tiempo que yo viví en México tuve contacto con la emigración. En México había 2 tipos de emigración. Había por un lado lo que llamaban los exiliados, los que se llamaban exiliados, y estaban los emigrantes económicos, que se llamaban también entonces. Es decir, yo nunca entendí, era una frontera que incluso algunos se empeñaban en mantener artificialmente. Es decir, la gente te decía que yo soy exiliado, pero te lo decía como diciendo, no soy como esos que han venido aquí a buscar el pan. Es decir, a mí me echaron de alguna manera, y yo les decía, digo, bueno, a ellos también los han echado. Es decir, a ti dice, no, es que yo me jugaba la vida, digo, y ellos también, de otra manera. Entonces, no me gustaba a mí esa división. En cualquier caso, los dos tenían un grave problema. Es decir, hay que vivir fuera de España para conocer, o fuera de tu país, que eso le ocurrirá a cualquier ciudadano del mundo. Hay que estar fuera de tu ambiente, de tu cultura, de tu entorno, para darte cuenta de lo que es el desarraigo y para saber de qué manera se necesitan las raíces en las que uno ha crecido y el entorno cultural de donde viene la savia y la fortaleza para afrontar los problemas.
Entonces la pobre gente esta que tuvo que dejar su tierra, tuvo que abandonar su familia, tuvo que irse a lo mejor siendo niños, han pasado ahí toda su vida, se ven ya gentes mayores que tienen hijos argentinos o mexicanos o salvadoreños, que difícilmente pueden volver, aunque tuvieran medios para volver, difícilmente pueden volver porque su mundo, sus hijos, sus nietos ya están allí, ya echaron raíces allí que se van extendiendo. Es decir, si además de eso se le suma que de pronto se ven en la miseria, sin nada, sin apoyo, sin ayuda, sin posibilidad ya nunca más de volver, ni de volver a retomar el contacto con su tierra natal, con su gente, con lo que dejaron aquí, con esa media vida que dejaron en este lado del Atlántico en este caso, yo creo que es una de las experiencias más dolorosas y más terribles que le puede ocurrir a un ser humano. Hay que verlo. Yo conozco una familia, por ejemplo, que ha ido emigrando de fatalidad en fatalidad. Una familia cabraliega que fue a Cuba, hizo una pequeña fortuna en Cuba, volvió a España, le agarró la guerra civil, pasó aquí la posguerra, volvió a emigrar a Cuba y ahora, y 10 años después o 15 años después, le agarró la revolución de Castro, se quedaron sin nada y ahí siguen viviendo de mala manera. Es decir, es tremendo el drama de una gente, es una maldición que no existe, vamos, no se conoce ni en los clásicos ni en nadie ha reflejado un drama tan tremendo como de esta gente que va huyendo permanentemente de la fatalidad y de la miseria. Con una carrera y una experiencia como la tuya, son múltiples las personas y situaciones que habrás vivido. ¿Cuál de ellas destacarías? Pues no es fácil porque una de las cosas hermosas que tiene el periodismo, este es un oficio, yo siempre digo que es el más hermoso del mundo y el más agradecido, porque todo te enriquece, todo te sirve, todo te humaniza, ¿no? Entonces no es fácil sacar una anécdota o extraer unas cosas. Yo he visto situaciones terribles el tiempo que yo estuve en Centroamérica, por ejemplo, en la época de las guerras civiles de El Salvador y de Nicaragua. Ves cosas como se degrada una sociedad, cómo se van perdiendo todos los valores, cómo lo único que interesa es sobrevivir y cómo al mismo tiempo eso desata una necesidad imperiosa de gozar y de disfrutar. Eso lo ves por un lado, ves situaciones de miseria, de pena, pero ves a la vez actos de heroísmo anónimos que van a quedar siempre olvidados. Conoces a personas extraordinarias, a veces el personaje que más te impacta no es la persona que más méritos tiene. Tan pronto estás al lado de un gran hombre. Yo, por ejemplo, viví el momento en que les dieron una noticia a García Márquez de la entrega del premio Nobel, pero he vivido también con personajes y he conocido personajes auténticos bandidos, por ejemplo Noriega, coronel Noriega de Panamá, con el que yo tuve una relación muy contradictoria porque hubo un tiempo que Panamá era un sitio clave para el conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, en los procesos revolucionarios de Centroamérica. Era un hombre que estaba a caballo entre la CIA y sus propios negocios y sus propios intereses, como luego se ha demostrado porque está en la cárcel, y bueno, era una fuente para mí extraordinaria de información primera, que luego yo contrastaba por supuesto, pero que me daba pautas muy interesantes porque él conocía muy bien lo que estaba guisando allí, entre otras cosas porque él estaba también, era uno de los cocineros de aquello. Hasta el punto de que en una ocasión, yo recuerdo que el jefe de la Guardia Nacional salvadoreña, estaba yo entrevistándole en su despacho y sale un telex y se lo trae en el ordenanza y me lo enseña y me dice: Páramo, ¿qué piensa usted de esto? Resulta que unos 15 días antes habían derribado un avión, o sea, un helicóptero en San Miguel, en una ciudad al sur de allá de El Salvador, cargado con armas para la guerrilla, para el Frente Farabundo Martí. Y entonces el telegrama que recibía este hombre, este militar, decía que se presentara a las 5 en el Palacio Presidencial de gala para condecorar al general Noriega. Me dije: Pedro Páramo, ¿usted qué piensa de esto? Dije: pues yo conocía sus andanzas, digo, a mí no me sorprende
Lo que me sorprende es que ustedes le condecoren, pero no nada más que esto, ¿no? Total que, bueno, eso es un caso, un ejemplo, y un día comiendo con el recuerdo, y eso estaba de testigo un gran novelista que es Jorge Martínez Reverte. Estábamos comiendo con él en Panamá, y él era un hombre que se drogaba, y él estaba medio adormilado en la comida, y de pronto uno de sus asesores estaba diciendo, no, porque eso hay que eliminar esto de estas cosas y tal. Y él se despertó así, ¿a quién hay que eliminar? y Jorge y yo nos quedamos mirándonos diciendo que no sea nosotros. Claro, un personaje inquietante, ¿no? Claro, te hablo de un miserable porque al lado de eso pues has conocido gente de una valía extraordinaria, pues eso, pues como Octavio Paz, como Buñuel, por ejemplo, con el que llegamos a tener una relación espléndida, como Juan Rulfo, como bueno, y ya no hablemos de la gente de Madrid, pues desde Felipe González o a José María Aznar, que yo fui el primero que le hice la primera entrevista para un medio nacional cuando acababa de hacerse cargo de la presidencia de Castilla y León, ¿no? O sea, bueno, pues en la vida de un periodista uno tropieza con gente extraordinaria en todos los sentidos, y lo importante muchas veces es que el periodista sepa discriminar aquello que tiene de público y lo que tiene privado, lo que tiene de honesto y de deshonesto, y que transmita fielmente lo que ve y escucha. Asturauto patrocina La Barca. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo y Gijón. ¿Te imaginas? Papá pone una semillita dentro de mamá y de repente tus necesidades se llenan de cosas innecesarias. O eso creías tú antes de poner la semillita. ¿Pero qué sería de nosotros sin semillitas? ¿Y sin bicicletas? ¿Y sin la pelota de fútbol? ¿Y sin la cámara de vídeo? ¿Y sin la cuna de viaje? ¿Y sin el perro? ¿Y sin espacio? Tu vida cambia. Cambia a Combi. Nuevo Skoda Octavia Combi. Skoda. Juan Rulfo, nos hablas un poco de Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo es un personaje para mí muy querido. Bueno, yo me llamo Pedro Páramo y soy anterior a la novela, soy más viejo que la novela, yo siempre lo digo. Es un personaje muy... la primera vez que yo fui a México, a mí me lo presentó un gran periodista asturiano también, de Gijón, que es Paco Ignacio Taibo I, porque tiene su hijo Paco Ignacín, como decimos nosotros, que es Paco Ignacio Taibo II. Bueno, Paco Ignacio Taibo I, que fue un maestro mío y maestro de un maestro mío, que es Mauro Muñiz, al que tú conoces también muy bien, y por el que yo creo que tú y yo nos conocimos hace muchos años. Entonces, este hombre, cuando yo fui a México la primera vez, que fue en el año 73, pues quiso que yo conociera a Juan Rulfo. Yo entonces había estado haciendo crónicas para el canal 8 y 5 de Televisa, que unos informativos que dirigía Paco Taibo. Y entonces mandaba crónicas todos los días por teléfono. Y fuimos a verlo, a buscarlo, porque luego estuvimos almorzando en casa de Paco, que la casa de Paco en México era un poco el centro cultural español, la embajada oficiosa, que entonces no existía la embajada oficial, la embajada oficiosa de España. Fuimos a buscar a Rulfo al Instituto Indigenista, que es donde trabajaba él, y lo encontramos, tenía un despachito muy pequeño, una salita allí, oscuro, y ahí andaba el hombre escribiendo prólogos para los libros que editaba el Instituto de Cultura Indigenista. Él era un gran conocedor del mundo indígena mexicano, era su mundo el que más le fascinaba y el que más le atraía. Y entonces, cuando Paco le dijo, maestro, le traigo a Pedro Páramo, dice, ay, qué ganas tenía de conocerte, porque fíjate que yo todas las tardes cuando salgo de aquí voy a casa y pongo la televisión, la enciendo para que me haga compañía. Dice, porque ni la veo, pero la pongo así para que me acompañe. Y cuando estoy concentrado, cada vez que oigo desde Madrid Pedro Páramo, es decir, me da un salto al corazón. Entonces, bueno, estuvimos hablando con él, fuimos a almorzar con él,
Y después yo siempre ya tuve un trato bastante directo con él. Cuando venía a Madrid alguna de las veces que vino, una de las veces vino a recoger el premio, creo que era el premio Cervantes, me parece que fue. Con esto pues fui a buscarlo al aeropuerto, hablábamos de muchas cosas. Entonces, en el año 81, cuando yo fui ya de corresponsal en México, pues tuvimos un trato más directo y más intenso. Él me invitaba a comer al círculo de escritores, del que era socio, y luego paseábamos por el Parque Hundido, que es un parquecito que está cerca de donde estaba la sede del círculo, y hablábamos un poco de todo. Y entonces hablamos varias veces de Pedro Páramo, de la novela, de por qué. Él decía, yo le admiro, Páramo, decía, porque yo no he valido para periodista, lo he intentado, pero yo no valgo para eso. Y yo decía, bueno, pues no está mal, qué suerte ha tenido usted que no ha podido ser periodista, porque si no estaría escribiendo a lo mejor gacetillas y cosas. No, me hubiera gustado, pero no valgo yo para esa inmediatez y tal. Bueno, yo le reprochaba que escribiera tan poco, que no hubiera escrito más. Me dijo, no, siempre me decía que estaba escribiendo un libro. Me dijo los títulos, La Cordillera, me hablaba de un poco de qué hablaba, de un sanatorio antialcohólico, él pasó por esa experiencia, pero llegó un momento en que me di cuenta de que no le gustaba que le preguntara por el libro, que yo creo. Luego me dijo en una ocasión que lo había quemado. Me dije, no, lo quemé. Yo no sé, ahí probablemente lo hiciera, porque yo le creo capaz de eso, porque si vive unos años más, al Llano en Llamas, esa colección de cuentos, le quitó un cuento, corrigió cosas. Es decir, yo creo que hubiera acabado dejando Pedro Páramo en 10 líneas, vamos. Era un hombre tremendamente... le pudo el personaje. Es un fenómeno muy curioso cómo se apoderó de toda su vida el personaje de Pedro Páramo. Y bueno, yo no tengo más que... Contrariamente a lo que la gente dice que era un personaje serio, hosco, huraño, era un gran conversador. Cuando se sentía a gusto y relajado con la gente, hablaba de todo, es decir, y hablaba con naturalidad, y había mundos, cuando se tocaba el mundo indígena, por ejemplo, a él le fascinaba y hablaba de las costumbres y de las tribus que él conocía, los pueblos que él conocía. Había casi que pararlo, ¿no? Hablaba casi tanto como yo ahora. Nos encanta escucharte, Pedro. Eres un gran conocedor de los picos de Europa. ¿Qué opinión te merece la actual situación y el polémico funicular? Bueno, sí conozco los picos de Europa porque es mi tierra, porque de alguna forma yo he participado en esa polémica, he contribuido a ella, y me gusta que siga habiendo esa polémica y que siga hablando de ello y que se vayan poniendo las cosas en su sitio. A mí, por ejemplo, me ocurrió, yo tuve que polemizar con mucha gente de Cabrales cuando pensaban ampliar el parque. Yo les decía, sí, hay que ampliar. No es malo que se amplíe el parque, es bueno para los cabraleros que se amplíe el parque, siempre y cuando os aseguréis de que vosotros podáis intervenir en las decisiones que se tomen sobre el parque, porque una cosa era el parque que se pretendía hacer y que al final se ha hecho en cierta medida, pero afortunadamente la práctica está corrigiendo bastante aquello que nacía todavía existía Icona cuando se hacía el parque aquel, y era entregarle el 60% del municipio de Cabrales, entregárselo a Icona, a un organismo lleno de burócratas y de técnicos que ni conocían los picos de Europa y que lo mismo te hacían un plan el mismo plan que se aplicaba en Doñana, te lo aplicaban en los picos de Europa. Pues esa gente era la que iba a decidir enteramente el futuro y la vida de los habitantes de buena parte de Cabrales. El parque de los picos de Europa no se puede hablar de él como se habla de cualquier otro parque de los que existen en España o en Europa. El parque de los picos de Europa, la gente debe tener en cuenta que el parque tiene núcleos de población dentro. Eso no ocurre en ningún parque europeo y en ningún otro parque de España. No es lo mismo conservar Doñana que conservar los picos de Europa o la caldera de Taburiente. Es decir, el parque de los picos de Europa se parece más a las reservas indias de los Estados Unidos, que están dentro de los parques, o se parece a los parques de Kenia, que tienen a los Masái dentro. Es decir, porque es el único parque con pueblos dentro. Y todo lo que sea y se haga de espaldas a la gente que vive en ese parque será siempre algo indigno y que no se puede consentir. Es decir, la gente tiene que seguir viviendo donde quiere vivir. Es decir, porque ha vivido allí siempre, porque esa gente además no ha destruido el parque. Es decir, los cabraleros nunca destruyeron los picos. Hay que explicarle a la gente muchas cosas sobre los picos que ignora.
hay que explicarles que cuando suben a los lagos de Covadonga y ven aquellos valles glaciares, aquellas praderas, aquellas majadas fantásticas llenas de pasto y tal, esos piensan que eso es así desde que se hizo la creación. No es verdad. Eso es producto del pastoreo, eso es producto de la intervención humana. Es decir, ha sido el hombre el que ha hecho esas praderías, el ganado, es decir, ha sido el ganado doméstico el que ha hecho esas praderías. Si no sería monte, sería helecho, sería otra cosa, sería completamente diferente. Hay que explicarle a la gente que si no hay determinados animales, si no hay buitres, por ejemplo, dicen, es que en los picos de Europa ya no hay buitres. Bueno, mire usted, pero hay los buitres que tiene que haber. Probablemente si no hay buitres es porque hay menos ganado, es decir, que comen los buitres. Comen lo que hay, y si solo hay rebecos, pues tienen muy poco que comer. Si hay miles de cabezas de ganado dentro del parque, tendrán mucho que comer. Como cada vez hay menos ganado en el parque, fruto de la protección y de las limitaciones y de las restricciones que están imponiendo la explotación ganadera, pues habrá menos buitres. Y entonces ahora lo que hacen es matan una vaca y hay unas buitreras y les llevan y tal, que eso no es hacer conservación de la naturaleza, eso es poner una granja de buitres. Es decir, pues si llevas una vaca a la semana, lo que está haciendo es alimentando artificialmente a unos animales que probablemente en condiciones naturales no tendrían que existir más que en el número que sean capaces de vivir con la fauna autóctona. Es decir, todo eso se ha hecho con ello una especie de religión proteccionista que se abstrae de todas estas cosas y de pronto quiere que eso se quede ahí congelado para siempre, pensando que eso va a ser así y que debe seguir siendo siempre así. Y luego nos atacan de verdad los grandes problemas del parque. El Parque de los Picos de Europa tiene dos grandes problemas. Uno, que tiene muy pocas entradas practicables, que son las de Cabrales en Poncebos, la de Fuente B en Liébana, o sea, en Cantabria, un poco por Valdeón, pero menor, por la parte de Caín, y luego los lagos de Covadonga. Y solo se puede entrar a los picos por ahí. Y solo se puede entrar, además, se puede entrar de forma indiscriminada, y los coches llegan hasta el mismo centro del parque. Y nadie se ha gastado un duro en buscar accesos alternativos, más accesos y tal, porque además yo decía que había dos grandes maldiciones sobre el parque. Una de ellas es la escasez de accesos, y otra es la concentración en 2 meses de verano y en fines de semana, cuando se produce la gran invasión masiva de los picos, que le caen 2 millones creo que son 2 millones de visitantes en 2 meses. Realmente eso no es turismo, es una avalancha, es decir, eso es una estampida de gente. Bueno, pues hay que buscar fórmulas para hacer que todo ese turismo que entra masivamente y que entra incontrolado por esos sitios, es decir, llegue encarrilado, controlado, o que se controlen esas entradas. Todo el mundo aquí habla de proteger, pero nadie, y bueno, ¿y cuánto dinero se quiere? Yo recuerdo cuando Isabel Tocino era ministra de Medio Ambiente y se estaba discutiendo el acceso a Bulnes, todavía no sabía qué tipo de acceso se quería hacer. Me llamó y me dijo, hombre, ¿tú que eres de allí? ¿Cómo lo ves? Y tal. Yo le contaba, digo, ¿tú qué quieres hacer? No, es que tenemos que proteger eso. Digo, ¿cuánto dinero te quieres gastar? Porque tiene que estar en función del dinero que te quieres gastar. Es decir, lo que no puede ser es que el Parque Nacional de los Picos, que es igual que el Parque Nacional de Covadonga, ampliado, y que se gaste el mismo dinero que hace 50 años. Es decir, nada en la protección del parque, nada en guardería, nada en servicios, nada en señalización, nada en recogida de basuras, nada en servicios de aparcamiento que impidan que los coches entren libremente por el monte, o cosas tan absurdas como, por ejemplo, lugares donde se podría hacer una buena planificación para que lleguen los coches canalizados, ordenados, como existen en los lagos, que se puede hacer, por ejemplo, en Pandévano, que es una majada abierta, clara, que está muy cerca del Naranjo de Bulnes, estás a 2 horas de camino de la base del Naranjo, y que ahí no dejen llegar, por ejemplo, los coches, y sin embargo si los dejen estar 2 kilómetros más abajo, en una hondonada, al lado de un río, donde están en medio de una majada que los pastores no pueden trabajar, el ganado no puede moverse con libertad, y no solamente eso, como está a la orilla de un río, además la gente cambia el aceite de los coches, hace todo eso, y es parque exactamente igual que lo otro. Pues oiga, no deje usted es decir, no amontone en un sitio que está empinado eso, y en medio de las cabañas, no amontone usted el tráfico, sáquelo a un sitio, espacio abierto, cosas de ese tipo que es cuestión de sentido común, y no se hace. Y no se hace nada, se hace solamente hablar y demagogia. El tema del funicular es uno de los casos más escandalosos
de demagogia que se ha hecho en Asturias. Es decir, ¿por qué los habitantes de Bulnes no tienen derecho a un acceso como tienen todos los habitantes de este país y de toda Europa? ¿Por qué no? En el año 2001 se ha inaugurado, señores, se ha inaugurado un acceso a un pueblo de Asturias que estaba aislado, que vivía como en la Edad Media. Y nadie se le cae la cara de vergüenza. Y todavía hay gente que proponía cosas tan peregrinas como trasladarlos, bajarlos al valle. Decían, no, es que es más barato, ¿no? Si por barato, si los fumigan, también es más barato. Es decir, las cajas para enterrarlos son más baratas todavía. Es decir, es absurdo. Pues bueno, pues hay gente que defiende todavía, pero primero ni ha estado en Bulnes, ni sabe cómo es eso, ni sabe cómo vive la gente, que tenían que bajar los niños al colegio los lunes por la mañana, que hay que verlo en invierno por un camino que yo invitaría a los que se oponían al funicular, y luego hablaremos del funicular. Yo les invitaría a que hagan ese camino, lo hagan en invierno, con el camino helado, por ese despeñadero, que vean por dónde bajaban esos niños los lunes por la noche durante los inviernos. Estaban 5 días a la semana internos en Cangas de Onís, lejos de sus padres y de su familia, y volvían el viernes por la noche a subir otra vez para el pueblo para pasar 2 días con sus padres. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En aras de quién? ¿Y quiénes son los señores que viven en Oviedo, que tienen una farmacia al lado de su casa y que tienen un médico al pie, que tienen la escuela a 20 minutos en autobús, vamos a poner, para decidir sobre el futuro de la gente que tiene que pasar todas esas calamidades? Bueno, les han hecho el funicular. A mí el funicular me parece estupendo, me parece espléndido. Yo recuerdo que cuando se decidió la decisión del funicular, fue muy divertido porque había muchos proyectos, había la idea de un teleférico que podría haber sido una buena solución. Yo pienso que quizá la menos impactante para el medio ambiente, porque ahí sí que es el día que no haga falta se desmonta, se quita y ahí no ha sufrido nada, más barata. Había un proyecto de hacerles una carretera, un acceso por carretera, pero no se podía, había que hacer luego un túnel, y eso también aquello era muy carísimo, hacer un túnel de 500 metros, ahora han hecho uno de 2.000 metros, no sé cuánto tiene, y no pasa nada. O sea que, y entonces hablan para la fauna, terrible, la fauna subterránea en los picos no existe, dentro de la roca no vive nada. Es decir, o sea que a ver si eran unos argumentos de verdad de chiste. Se ha hecho el funicular, a mí me parece estupendo. Probablemente sea una obra faraónica y ha sido un descomunal gasto que yo desde luego no lo justificaría de ninguna manera, porque creo que había otras soluciones mejores. Pero en cualquier caso me alegro muchísimo de que el funicular exista, que esté funcionando, que dé servicio a Bulnes y que sirva para integrar a Cabraliegos a la vida moderna. Es que lo que no puede ser es que haya gente que todavía quiera que haya gente allí que andemos con plumas, ¿no? Que Pedro Páramo es un defensor de los quesos de Cabrales. Yo soy un defensor de los quesos todos, de los asturianos especialmente, y obviamente el de Cabrales, porque el Cabrales para mí es el rey de los quesos. La personalidad que tiene el Cabrales no la tiene ninguno, y la tradición quesera de Cabrales es la más antigua probablemente del concejo, y yo creo que eso está universalmente reconocido. Cabrales hoy día es curioso cuando la gente en el exterior, en el extranjero, hablas con gente y cuando le dices que es de Cabrales, todo el mundo dice, del queso, sí. Entonces te sorprende, pues en sitios tan, yo qué sé, te lo comentan en Noruega, te lo comentan en Estados Unidos. ¿Cómo una producción tan pequeña, pues todo en Cabrales se produce 500.000 kilos al año, o sea que eso es ridículo, con eso no bastaría para nada. ¿Cómo con eso un queso ha podido trascender en épocas y en años? Yo he investigado un poco la historia y el queso de Cabrales ya era muy conocido a finales del siglo XIX en toda Europa. ¿Cómo un sitio que los asturianos no sabían dónde estaba, porque a finales del siglo XIX muchos asturianos le hablabas de Cabrales y no sabían exactamente dónde estaba, podía tener la fama que tenía en París o en estos lugares, ¿no? Es un caso prodigioso de que la calidad y la personalidad de un producto cómo puede sobreponerse a marketing y a cualquier cosa de este tipo, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay un gran valor y un gran pilar para Asturias y un foco de desarrollo, un punto de partida para un desarrollo muy grande de cabrales, y no solamente de cabrales. Yo os hablo de cabrales, pero os podía hablar del gamoneo. A mí siempre la gente de Onís o la gente de Cangas o los amigos que yo tengo, eso me dicen, pero es mejor el gamoneo. Me dicen, para picarme. Yo digo, sí, el gamoneo es un mal cabral, es que no, un poco fermentado. Es decir, y la verdad es que las diferencias son muy pequeñas. Ahí habría que, yo invito a los técnicos, hay quesos en cabrales, hay cuevas, hay zonas de cabrales que menos húmedas, que tienen menos penicilio y tal, que dan quesos. Yo le enseño un queso de una cueva de Arangas y con un queso de gamoneo y no sabría diferenciarlo. Pero bueno, hay otros quesos extraordinarios, los quesos de caso, los quesos, y ya hablemos, los quesos de la Foga del Pito, que la verdad es que todo lo que se haga en Asturias por potenciar esos quesos será poco, porque ahí yo creo que hay una fuente de riqueza extraordinaria. El queso nuestro, que tiene una fuerza, es un valor que está hoy día reivindicando y rehabilitando en todo el mundo, que es la artesanía del queso. Yo no digo que tengamos que correr los riesgos que se corren ahora con algunos cabrales y qué tal, y que dices, bueno, que la artesanía no sea como la Edad Media, pero que sí se puede llegar a productos de extraordinaria calidad. Cuando los artesanos son buenos y consiguen buenas rentabilidades, se puede llegar a hacer quesos extraordinarios. Y lo que hoy mucha gente critica, que dice, bueno, es que un cabrales no sale igual que otro, pues efectivamente no, porque esto lo hace fulano y esto lo hace mengano, y este señor en esta ocasión tiene más vacas y ahora tiene menos ovejas, y este otro tiene más ovejas y tiene más vacas, y aquel tiene más cabras, y como se mezclan las leches y como interviene la oportunidad del momento, más el conocimiento, el saber hacer, más las condiciones en las que se hace, más las cuevas, etcétera, pues efectivamente cada queso que haga una familia tendrá unas características distintas, pero las tendrá el que haga hoy esa misma familia, serán distintas a las que haga esa misma familia dentro de 3 meses o 2 meses y tal. Y eso, que para mucha gente es un inconveniente, y yo creo que lo es, si nos ponemos a vender quesos en los hiper, todo el mundo quiere queso homogéneo, igual, tal. Sí, pero hay gente que también le gusta que le sorprendan y le gusta encontrar calidades, y pasa con los vinos. Lo mismo que pasa con los vinos puede pasar con los quesos. Es decir, de esta cosecha a esta otra, pues yo noto la diferencia y me gusta diferenciarlo y me gusta entenderlo y saber por qué y tal. Yo creo que ahí, yo creo que lo que hay que hacer es potenciar fuertemente la artesanía, no echar carreras a hacer grandes producciones, a buscar hacer toneladas y toneladas de queso, que eso lo pueden hacer perfectamente las lecheras industriales, y lo hacen con una gran calidad y una gran dignidad. Y en Asturias, obviamente, hay queserías modelo que podrían ser ejemplo en toda Europa, pues como René Picot, en fin, hay más, en fin, pero yo creo que hay que potenciar al pequeño esto, y yo me imagino que el día que la gente joven, hay un salto que todavía tienen que dar en Asturias, la juventud, y es utilizar todo el conocimiento que han adquirido. Hoy día la formación, la gente ya sale con unos conocimientos, hay un porcentaje muy alto de gente que va a la universidad, todos tienen una educación secundaria que le da unos niveles muy grandes. Cuando todo ese conocimiento, más la observación de cómo camina el mundo y de cómo funcionan los mercados, lo aplique la gente joven a la producción artesanal, habrá cosas estupendas en Asturias, y una de ellas será un gran mejoramiento del queso de cabrales y de todos los quesos en general de Asturias, los quesos artesanos que yo defiendo y que debemos defender, porque yo creo que ahí, con la riqueza, la variedad y la calidad que se puede extraer en Asturias, yo creo que es uno de los grandes recursos todavía del Principado. Nos queda para entregarle una melodía con el amor de estos dos grandes maestros de la guitarra, Manu León y Walter Suárez. Hay una bellísima canción que es una habanera y que en estos días he escuchado en 2 ocasiones, así seguidas, y que además tiene la virtud de ser
la canción que en México se utiliza de despedida. Cuando la gente se despide, cuando se va, canta una manera que se llama La golondrina. La golondrina. Tengo que deciros que regresamos hasta aquí, desde la casa de Pedro Páramo, emocionados. Nos recibieron de maravilla, su familia, su esposa, tiene una esposa maravillosa. Siempre dicen que detrás de cada gran hombre hay una mujer extraordinaria, y yo creo que este es el caso de Pedro Páramo, arropado por una familia fantástica, una casa muy bonita, y nuestro asturiano que nos contaba cosas tan bonitas de cuando viene a los picos de Europa y allí disfruta y lucha por lo de todas esas cosas que ella os contó. Le encanta ir a pescar, es un asturiano, muy asturiano. Cómo le gusta la sidra, cómo le gusta el queso de Cabrales, que ya lo visteis cómo lo defiende y lo lleva por todas partes. Muy bien, así fue este encuentro con Pedro Páramo, que por cierto nos solicitaba una canción preciosa que a mí me encanta y que yo he cantado antes muchas veces. Solicitaba La golondrina, pero que no hubo tiempo materialmente para que los maestros Manu León y Walter Suárez preparasen La golondrina a tiempo. Así que yo, Pedro, te voy a cantar unas habaneras, una selección de habaneras que yo sé que te gustan muchísimo. La perla, la paloma, la golondrina y otras. Espero que te gusten. Y espero también que a nuestros amigos que nos están escuchando continuamente, día a día, cada vez son más las noticias que recibimos de nuestros amigos telespectadores, dándonos ánimo, felicitaciones para todo el equipo, para todos los invitados. Y os voy a dedicar yo también a todos vosotros estas habaneras. Os las canto con todo el amor. A ver si os gusta. Porque ha perdido una perla, llora una concha en el mar, porque el sol no se ha asomado. Está triste el pavo real, porque han pasado las horas y la lancha no llegó. Está llorando en el puerto la novia